Sí, bien, bueno, buenas tardes, gracias a la sociedad por invitarme. Juan Florencio, gracias por la invitación. La verdad es que me siento un poco raro, yo no tengo nada que ver con genética, nunca me gustó la biología molecular, así que me fui por otras cosas. Y como van a darse cuenta, yo voy a hablar prácticamente sobre proteínas, que es la parte que a mí me ha apasionado, ¿no? Entonces sí me siento un poco raro, así que espero que mi presentación les sea de su agrado. Bien, les voy a platicar sobre biomarcadores de cáncer de mama y esta historia pues comenzó hace un tiempo. No tendrá mucho caso platicar sobre los antecedentes y la definición de cáncer. ¿Cómo es? Sí, pero para avanzar. Perdón. Bien, no tiene caso definir el cáncer, pero sí tal vez un poco tiene importancia hablar sobre el tema de la incidencia del cáncer, que todos ya conocemos, ¿no? Y que la Organización Mundial de la Salud la ha reportado como un proceso bastante importante y que puede alcanzar niveles de pandemia a partir de 2018, según lo que ha detectado. Bien, por ahí revisando diferente bibliografía nos damos cuenta que dependiendo de la fuente que analicemos vamos a encontrar diferente información. Por ahí nos encontramos este pequeño gráfico que menciona que en el año 2008, que es lo que está en color azul, se reportaron aproximadamente casi 13 millones de casos y 7.6 millones de muertes. Se hacía estimaciones que para el año 2030 el número de casos subiría a los casi 20, poquito más de 21 millones de casos de cáncer y el número de muertes subiría a 13 millones. Por otro lado, y con algunos datos un poquito menos alentadores, encontramos que por ahí algunos autores mencionaban que realmente en el año 2002 había aproximadamente 25 millones de personas a nivel mundial padeciendo algún tipo de neoplasia, ¿sí? Y que para el año 2030 habrá, esas son las estimaciones que se hacen, cerca de 75 millones de personas a nivel mundial padeciendo algún tipo de neoplasia. Obviamente estos números también tienen que ver con el tema del crecimiento y el envejecimiento de la población, a la cual todos sabemos, la adopción de estilos de vida no saludables y también, por supuesto, el desarrollo y la mejora de métodos de detección y métodos de diagnóstico. Bien, con respecto a la prevalencia de cáncer, pues ese pequeño gráfico es un poco viejo, pero nos da una idea de qué es lo que pasa, creo que todos ya lo conocen. Para el caso de hombres, el cáncer más frecuente es el de pulmón, seguido por el próstata y una lista larga, ¿no? Y para el caso de mujeres, pues el más frecuente y con más mortalidad es el cáncer de mama, seguido por el cáncer colorectal, el cervicuterino, etcétera. Entonces, por azares del destino, obviamente, y buscando, creo que todos a final de cuentas en esta carrera científica buscamos qué es lo que nos pueda dar y qué es lo que nos pueda permitir trabajar y generar artículos y mantenernos vigentes, ¿no? Entonces, por ahí platicando con algunos colegas, la doctora Luis y el doctor Luis Jave, tenían ellos acceso a muestras de pacientes con cáncer de mama y yo tenía mucha experiencia en el tema de proteómica. Estamos hablando de hace 14 años más o menos y de pronto se nos ocurrió analizar mediante proteómica algunas muestras de pacientes y ver qué podíamos hacer en ese sentido. Yo era parasitólogo 100%, no tenía que ver con cáncer, pero las herramientas que había aprendido fueron bastante importantes para empezar a trabajar con eso, ¿no? Y ya lo veremos más adelante. Bien, como bien lo saben, ya los datos más recientes indican que en el caso particular de cáncer de mama, según Globocan, se reportaron 2.3 millones de nuevos casos en 2018 y 0.69 millones de muertes a nivel mundial. Muy bien, la incidencia en México es bastante interesante, es este número que viene acá y viene reportado el número de personas por cada 100,000 habitantes y todas son mayores de 20 años. Y hay algo que es bastante interesante y que es importante mostrárselos, es el siguiente dato. Los datos que yo les presento aquí tal vez no coincidan mucho con los que ustedes están acostumbrados a ver. Mi punto de referencia es el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, no el INEGI y no Globocan. Entonces nos hemos dado la tarea, obviamente, yo llevo un registro desde el año 2001 con respecto al número de casos de cáncer que se reportaban y era bastante interesante ver este comportamiento que ustedes observan acá.
En el 2001 se reportaron casi 7,000 casos de mujeres con cáncer de mama. Sí, seguía subiendo de manera muy interesante. El número que yo registré, reportado, insisto, por el boletín de epidemiología era cerca de 12,000 casos de cáncer, y recientemente, esto lo acabo de revisar ayer, para la semana 52 del año 2021 hay cerca de 17,000 casos de cáncer. Seguramente, insisto, no coincida con los datos que ustedes tienen, pero estos datos los saqué del boletín de epidemiología de la Secretaría de Salud. Y lo que es importante observar acá es que, por ejemplo, de 2001 a 2017 el incremento del número de casos fue cerca del 300%. Y si observan lo que pasa en el año 2021, observamos que el número de casos en este lapso de tiempo prácticamente se cuatriplicó, ¿sí? Este fenómeno a mí me llamó mucho la atención, por eso le he de trabajar un poquito con el cáncer, ¿no? Y finalmente, si nosotros analizamos qué es lo que pasa con los números de casos de cáncer a nivel mundial, el incremento no es tan pronunciado. El incremento al 2017, que fue lo que revisé, era aproximadamente a nivel mundial del 100%. En México observamos un 300% y ahora un 400%. ¿Sí? Entonces es bastante importante y por eso nos llamó la atención y quisimos trabajar con cáncer de mama. Muy bien. Acá seguramente también ya lo saben ustedes, son datos relevantes el por qué les voy a platicar esta pequeña relatoría de lo que hemos hecho, ¿no? Ya todos lo saben, básicamente y de manera simplista, el cáncer de mama se clasifica, y casi todos los cánceres así se hace, desde la etapa 1 hasta la etapa 4, ¿sí? Se sabe que la etapa 1 y 2 se denominan como etapas tempranas de cáncer, ¿sí? La etapa 3 y 4 se definen como etapas avanzadas y observamos nosotros que en el caso de las etapas tempranas, por ejemplo, se sabe que en etapa 1 y 2, una vez que el paciente es diagnosticado y tratado, más del 85%, perdón, me equivoqué, más del 85% de las mujeres que son detectadas en etapas tempranas, ¿sí? Resuelven la enfermedad, es decir, se curan. Aquellas pacientes que son detectadas en etapas avanzadas, para el caso de etapa 3, cerca del 45% fallecen, y para el caso de etapa 4, siendo un poquito benévolos, menos del 95% sobreviven a una etapa de cáncer de mama en etapas avanzadas, ¿sí? Y otro aspecto interesante con respecto a las etapas y los fenómenos es el costo de la atención que más o menos cuesta tratar a una paciente con cáncer de mama. Se los muestro acá. Son muy parecidos, esos números son sacados de datos a nivel en Estados Unidos. En México los datos varían un poco, pero básicamente son estos, ¿sí? Para tratar a pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas es relativamente barato, ¿sí? Cerca de $45,000, estamos hablando de 100,000 pesos, y es lo que cuesta tratar a un paciente en etapa temprana. Para etapas avanzadas, como pueden observar acá, se disparan los costos de tratamiento, ¿sí? $85,000 para etapa 3 y puede llegar hasta 2.5 millones de pesos. Y estamos hablando, para el caso de México, para aquellas personas que tienen seguro de gastos médicos mayores. Si hablamos para personas que son sometidas a tratamiento a servicios públicos de salud, sabemos que eso es muy difícil que ocurra, ¿sí? Entonces, eso es un dato también bastante importante y bastante interesante. Otro dato importante más es que se sabe y se ha reportado, números más, números menos, que aproximadamente el 80% de las pacientes que llegan a un consultorio oncológico llegan en etapas avanzadas, ¿sí? Y eso es importante por varios factores, pero principalmente porque el cáncer en etapas tempranas, que son estas, cruza como asintomático, es decir, no hay síntomas que a las mujeres les permita definir que tienen un problema de cáncer y por lo tanto no acuden al oncólogo o al ginecólogo o no hacen su revisión de manera rutinaria para detectar algún proceso en etapas tempranas. Entonces, con estos datos nosotros pensamos, y todos lo sabemos, realmente es el mes del cáncer de mama y sabemos perfectamente que todas las campañas mencionan esto, ¿no? Es crítico y relevante detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. Y basado en eso, en lo que les acabo de comentar un poquito, pues resulta que se me ocurrió la brillante idea junto con mis colaboradores. Como yo tenía un poquito experiencia en proteómica y
y además mis colegas tenían acceso a muestras de pacientes en centro médico, se nos ocurrió buscar y identificar biomarcadores séricos que pudieran ser útiles para el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Y además usar esos biomarcadores para hacer un mini arreglo para un diagnóstico a partir de muestras séricas. Importante, la identificación de los biomarcadores, porque no sabíamos si lo íbamos a lograr o no. Segundo, que fueran de sangre, porque es una fuente y un fluido corporal bastante accesible y con bastante potencial. Y además, pues, a usar esos para hacer algo interesante. Bien. Entonces, les decía, tenemos un poco de experiencia en proteómica. De inicio pensamos que era suficientemente fácil y era reclutar pacientes con pacientes sanos, verificar por rayos X y mastografía que no tuvieran la patología de cáncer de mama y personas con cáncer de mama. Pero les recuerdo, personas y mujeres con cáncer de mama en etapa 2, ni 3 ni 4. Eso era importantísimo. Pensamos que era relativamente muy sencillo hacerlo, era hacer un análisis proteómico comparativo entre las muestras de sangre de las personas sanas y compararlo con las muestras de sangre de las personas con cáncer. Nuestra hipótesis era que las proteínas diferenciales encontradas en las personas sanas y ausentes en las de cáncer, o viceversa, presentes en las de cáncer y ausentes en las de sanos, iba a ser tan sencillo como saber qué tipo de proteínas encontramos como spots en los geles bidimensionales que estuvieran ausentes o presentes en algunas de las dos condiciones, y esas tan fácil podrían ser nuestros posibles candidatos como biomarcadores para una detección oportuna, ¿de acuerdo? Pero resulta que pues empezamos a analizar y encontramos diferencias. Cuando empezamos a cruzar datos con muestras de sangre y los geles bidimensionales entre personas sanas, encontramos diferencias entre este grupo, muy marcadas. Y también encontramos diferencias entre este otro grupo. Contábamos con un software muy especializado que nos costó cerca de $250,000, pero pensamos que con eso lo resolvíamos. Definitivamente fue prácticamente imposible con el mecanismo o con ese enfoque de análisis proteómico determinar qué proteína pudiera ser interesante para nosotros. Realmente nos encontrábamos en una encrucijada bastante compleja. El proyecto había sido aprobado por CONACYT, había pasado 1 año y medio y no encontrábamos la forma de resolverlo. Sí, pero por ahí, leyendo una literatura científica, nos dimos cuenta que estaban reportando anticuerpos en pacientes, nosotros de pacientes con diferentes tipos de cáncer, que presentaban anticuerpos contra algunas proteínas provenientes de tumores. Y a esas proteínas que provienen de tumores y que son reconocidas por anticuerpos del mismo paciente, se denominan antígenos asociados a tumores. Entonces eso nos ocurrió cambiar la estrategia y tomar el enfoque de hacer lo que nosotros llamamos inmunoproteómica, ¿sí? Que lo que significa es, corríamos los geles bidimensionales que les habíamos mencionado, pero ahora ya no hacíamos el análisis comparativo, separábamos los geles bidimensionales de los pacientes. Este ya es un extracto de lo que hacíamos, pero básicamente era hacer geles bidimensionales de las muestras de suero de los pacientes, después transferirlos a membrana de nitrocelulosa y hacer ensayos de Western blot para intentar identificar si había anticuerpos que reconocieran algunas moléculas dentro de las muestras de los pacientes. Y efectivamente, la estrategia funcionó y nos permitió identificar al menos 2 proteínas bastante interesantes que no habían sido descritas previamente, y encontramos otras que otros autores en Francia y en Japón habían reportado, ¿de acuerdo? Entonces, geles bidimensionales, ensayos de Western blot con los mismos sueros de pacientes, y nos permitió identificar proteínas en los geles. El siguiente paso fue saber la identidad de esas proteínas. Entonces se hizo espectrometría de masas, nos mandaron la identidad de las proteínas, y después de identificar cuáles eran las interesantes, compramos anticuerpos específicos contra las proteínas identificadas y confirmamos que efectivamente esas proteínas correspondían a las que espectrometría de masas nos habían dicho que eran las que eran reconocidas por los sueros de los pacientes. Bien, la primera parte era sencilla, es esta parte que yo les menciono acá, y era tan sencillo como que ya sabemos cuáles son, compremos las proteínas, y compramos las 2 proteínas que identificamos en una empresa coreana, más 2 que
que habían sido reportados por otro grupo en Estados Unidos y en Francia. Sí, pero pues no sabíamos, éramos relativamente nuevos en el tema. Las compramos, llegaron a Guadalajara, sí, pero al aeropuerto, y esas proteínas nunca las pudimos recuperar. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos, tenemos que hacer algo y analizar el resto de los pacientes con esas proteínas que tenemos allá. La estrategia fue la siguiente: hacer múltiples geles bidimensionales de un pool de pacientes. Ya sabíamos dónde estaban las manchas de las proteínas que a nosotros nos interesaban. Entonces, hicimos al menos 10 geles de proteínas de doble dimensión para cada proteína. Lo que hicimos es, a partir de los geles bidimensionales, cortamos cada una de las manchas, ¿sí? Las enriquecimos y posteriormente con esas proteínas purificadas hicimos geles preparativos de proteína. Los geles preparativos no es otra cosa más que esta proteína que cortamos nosotros de acá, la corrimos en los geles, la transferimos a membranas de nitrocelulosa y teníamos una membrana preparativa con la proteína purificada a todo lo largo de la tira, ¿sí? Posteriormente cortamos pequeños pedacitos de la tira y posteriormente la incubamos con todos los pacientes a los cuales teníamos acceso. Incubamos con el anticuerpo, con el suero del paciente, posteriormente con el anticuerpo secundario y después revelamos. Y eso ya nos dieron unos primeros datos bastante interesantes. ¿Sí? Perdón, a ver, aquí está. Bien, encontramos esto. No teníamos mucho número de pacientes, fue bastante complicado. La proteína que nosotros identificamos pues fue esta, es la alfa-1 antitripsina. Encontramos que por ahí en Estados Unidos hubo un grupo, no hicimos solamente el análisis nosotros. Cuando sacamos los resultados de espectrometría de masas, nos metimos a buscar qué había con respecto a esta proteína y encontramos que un grupo partió y usando la metodología que ellos tienen, que son bastante robustos en eso, porque tienen mucho dinero, usaron un microarreglo de proteínas, donde usaron como 1000 proteínas en una plataforma bastante interesante, y dentro de su screening encontraron la famosa proteína serpina. Alfa-1 antitripsina se llama también serpina, ¿de acuerdo? Pero no le dieron importancia, estaba dentro de las 50 mejores como candidatos a biomarcadores. Entonces, esta fue la proteína que identificamos. Analizamos entonces, sí, con las tiras que contenía la proteína purificada de los geles bidimensionales en cada una de las tiras. Aquí les presento aquí obviamente la figura principal del artículo. Obviamente nuestros controles, aquí la proteína purificada, aquí la proteína con un anticuerpo específico que nos demostraba que la proteína era efectivamente esa, y del número 1 al número 25 es el número de pacientes con cáncer de mama en etapa 2, y encontramos que prácticamente todos los pacientes presentaron anticuerpos contra la proteína. Entonces, ahora, el biomarcador no es la proteína como tal. Los biomarcadores que estamos buscando nosotros son los anticuerpos. Si en el suero encontramos nosotros anticuerpos que reconozcan dicha proteína, entonces es un indicativo de que esas personas tienen un proceso canceroso. Y recuérdenlo, este es personas con cáncer de mama en etapa 2. ¿Sí? Este es la misma réplica de esto, pero con sueros de pacientes controles, sin cáncer de mama. Sí encontramos por ahí algunos que nos dieron positivo, pero era un poquito interesante. Bueno, por ahí no podíamos darle seguimiento, era un dato interesante, pero bueno, así quedó. Bien, basado en eso mismo, y nuestra institución además nos insiste, tienes que meter proyectos, tienes que bajar artículos, tienes que graduar estudiantes, tienes que además intentar patentar para poder seguir trabajando. Entonces, con los datos obtenidos ingresamos una patente en el INPI, no hubo dinero para hacer la PCT a nivel internacional y el título de la patente nos fue otorgada. Estamos protegiendo en esta patente la proteína como un posible biomarcador para cáncer temprano. El título lo tenemos en colaboración con el IMSS, entonces por ahí en algún momento se presentó algún empresario que quería protegerla, pero los trámites engorrosos no lo permitieron. Recuerdan que les había dicho que fueron 2 proteínas. La otra proteína es la alfa-2 glicoproteína, que es esta misma. En ese momento tuvimos acceso a un poquito más de sueros de pacientes, lo mismo que la vez pasada, el mismo procedimiento, hicimos todo esto y encontramos que prácticamente de los 36 pacientes que analizamos, solamente 3 fueron negativos al biomarcador y el resto fueron positivos. De las pacientes sanas encontramos que aproximadamente 3, los marcados con la punta de flecha, eran
fueron positivos. También no sabemos qué puede pasar con esos pacientes, pero al final de cuentas, lo mismo es, como era bastante interesante el dato, también decidimos patentarlo y tenemos el título de la patente del uso de esta molécula otorgado en 2017. Bien, hasta aquí estos datos que les muestro lo trabajamos con las proteínas purificadas de los genes bidimensionales. Fue un trabajo realmente exhausto, bastante laborioso, pero al final de cuentas los resultados fueron bastante interesantes, ¿no? Bien, les comentaba al inicio que las proteínas se nos quedaron atoradas en aduana, fueron cerca de 70,000 pesos que no pudimos recuperar. Entonces lo que hicimos en el laboratorio fue, bueno, pues entonces hagamos nosotros mismos las proteínas recombinantes y nos encargamos precisamente de eso. Se clonaron los genes respectivos de las dos proteínas que les estoy hablando y dos más de las que habían reportado en otros países, para comparar lo que pasaba con nuestras proteínas comparado con otros biomarcadores reportados en otros países, ¿no? Y qué tan relevante podría ser. Entonces, la siguiente imagen tiene que ver con esto. Bien, entonces nosotros hicimos ahora desarrollamos un mini arreglo, si le llamo, no microarreglo, no, porque los microarreglos son de más de 100 proteínas. Entonces, un microarreglo de proteínas, y ya las proteínas que nosotros usamos acá, este artículo se publicó hace 2 años y lleva este nombre. Finalmente, miren, lo pueden ver acá. Nuestro mini arreglo consistía, todas eran proteínas recombinantes hechas en el laboratorio y purificadas en el laboratorio. Tenemos TPI1, PRDX2, PPIA y alfa-1 antitripsina, ¿sí? Esta otra proteína nunca lo hemos reportado, pero también la tenemos patentada, estamos en proceso de que nos otorguen la patente, pero miren, les explico, este es el mini arreglo, tenemos un control que está acá, ¿sí? Y tenemos todas las proteínas recombinantes, TPI1, PRDX2, PPIA y alfa-1 antitripsina, ¿de acuerdo? Entonces, estos pequeños son tiras de nitrocelulosa donde nosotros colocamos en forma de líneas las proteínas y después de eso es como un ensayo de Western blot y en una canaleta alargada colocamos en la muestra el suero del paciente y cada rayita negra que ustedes ven aquí significa que ese paciente presenta anticuerpos contra cada una de estas proteínas. Ya los sueros de los pacientes nos habían terminado, conseguir los sueros de los pacientes es bastante complicado. Todos estaban ya echados a pedazos o ya se habían terminado, solamente nos quedaban 12, por eso solamente lo hicimos con 12. Entonces, el análisis lo presento acá, miren, realmente aquella proteína que tiene mucho mayor sensibilidad o que da mayor positividad es esta, la alfa-1 antitripsina, ¿sí? De los 12 pacientes que nosotros revisamos, prácticamente 10 dan positivo. Cuando lo combinamos con TPI1, por ejemplo, puede darnos un 100% de positividad, ¿sí? Estos son los pacientes, suero de pacientes con cáncer de mama en etapa temprana, suero de personas sanas. También por ahí encontramos lo mismo, realmente encontramos unos que nos dieron alta positividad de los controles, unos con baja positividad. Interesantísimo eso, pero no tenemos acceso y no podemos darle seguimiento, que no sabemos qué pasó con esto. Bien. Bueno, también con esto y siguiendo con la misma tesitura en el tema de tener que patentar, porque así nos lo exige nuestra institución, patentamos el modelo de utilidad en el INPI y ya nos dieron el título en el INPI. Entonces, finalmente, tenemos mucha esperanza de que esto pudiera funcionar. El sueño, pues se los platico un poquito más adelante. Básicamente ha sido la historia de biomarcadores. Ahora bien, ¿por qué justificamos nosotros el uso del mini arreglo o de alguno de esos antígenos para esto? Bien. La forma convencional, y así está determinado por norma oficial mexicana, es que todas las mujeres con edad de entre 40 y 69 años deberían tener un acceso a mastografía o si tienen antecedentes o algún proceso que defina que tenga que someterse a eso. Pero resulta que la mastografía, pues como todos sabemos, es un equipo extremadamente caro y que requiere de personal altamente especializado. Sí, recuerdo por ahí en 2017 había una gran cantidad de mastógrafos, pero no había especialistas que pudieran interpretar los resultados del mastógrafo, como lo decía el doctor Luis. Para el año 2015, que son los datos que yo conseguí por allá, la infraestructura que tenía nuestro país solamente permitía atender al 35 o 25% de las mujeres que necesitaban la mastografía, ¿sí? También otro inconveniente que tiene es que solamente se puede aplicar 1 o 2 veces por año porque las radiaciones per se pueden provocar un proceso canceroso si se someten frecuentemente las mujeres a eso.
El servicio pues, relativamente caro, cuesta entre 400 y 600 y sobre todo si no estamos en la etapa de donde los gobiernos dan las mastografías gratuitas, ¿no? Y otro inconveniente importante es que solamente se puede recomendar a mujeres mayores de 40 años y la sensibilidad de la mastografía es prácticamente del 75%, que es lo que nosotros le apostamos con nuestros biomarcadores o el inmunodiagnóstico basado en lo que nosotros hemos encontrado, que es barato, o sea, realmente muy barato. Es simple, la idea es que no se ocupa ni equipo caro ni personal especializado, solamente con que tengamos la muestra de los pacientes es suficiente y que se pueda ver la mancha positivo o negativo, puede ser candidato A, ¿sí? Es muy accesible, puede tener una cobertura del 100%, no es invasivo, puede realizarse el número indefinido de veces que se requieran porque no causa ningún problema. El precio estimado de una tira de flujo lateral, que es lo que queremos hacer más adelante, es de entre 150 y 400 pesos, ¿sí? Y además se puede aplicar en mujeres de 20 años o más, porque ya sabemos que la incidencia de casos de cáncer va bajando. Cada vez mujeres más jóvenes están presentando problemas de cáncer de mama. Y además puede permitir una detección oportuna. La idea sería que en ausencia de síntomas se le haga una prueba de sangre que resulte positiva y que vaya con el acceso a los rayos X y que pueda hacer eso. Ahora bien, no pretendemos que nuestros biomarcadores o nuestro desarrollo sustituya la mastografía, ¿sí? Más bien puede ser una prueba de tamizaje, bastante interesante, ¿sí? Bien, esto se lo dejé en inglés, realmente no tuve oportunidad de poderlo ponerlo en español, pero hay algo muy interesante que ocurre con las mastografías, ¿sí? Como ya lo dijo el doctor Luis, cuando se hace el dictamen por mastografía, tenemos todo este tipo de rango de posibilidades, BRAF 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, ¿sí? Y si nos vamos a los extremos y si los resultados salen como BRAFs positivos, clínicamente se sabe que es negativo y se tiene la certeza de que es negativo. Si nos vamos al otro extremo y es BRAF 5 y 6, se tiene la certeza de que es positivo a algún tipo de cáncer. Pero hay una zona gris donde no se sabe precisamente si el resultado de la mastografía realmente está proporcionando un dato interesante y que efectivamente sea un cáncer de mama. Entonces ahí nosotros pensamos que sería interesante, y así lo platicamos con algunos, hace tiempo con algún colaborador, que evaluáramos el mini arreglo de antígenos asociados a tumor en mujeres con cáncer de mama, pero con BRAF, aquí me equivoqué, BRAF 3 y 4. La hipótesis que quisiéramos nosotros contestar, nunca se ha dado el caso, no creo que se vaya a dar, era el uso del mini arreglo es útil para incrementar la sensibilidad específica de la mastografía, probablemente sí, y evitaría tal vez en algún momento que las mujeres que se encuentran en esta zona y que de pronto le tienen que hacer biopsia y que tienen la incertidumbre de que si van a ser positivas o negativas, tengan la certeza de que sí lo son o que en el mejor de los casos no lo sean, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya no tiene mucho caso, estaba acabando el tiempo. Viendo de forma económica, les presento este pequeño gráfico. El mercado global de diagnóstico para cáncer en particular, tiene este comportamiento, tiene un valor de aproximadamente en 2007 55 billones de dólares, para el 2020 de 166 billones de dólares. Para el caso de point of care se refiere a pruebas rápidas donde llega el paciente a hacer la prueba y automáticamente te da el resultado. Tiene un valor de 23.5 billones de dólares y en 2022 cerca de 40.5 billones de dólares. Se los presento porque nuestro interés tal vez sería obviamente trabajar con algo interesante con respecto a hacer dinero y generar tal vez riqueza y ayudar a las personas, obviamente. Ese es un pequeño resumen de lo que les acabo de mostrar. Empezamos con la identificación de biomarcadores, una patente, la obtención de los biomarcadores, una patente más, el mini arreglo, otra patente más, y por ahí pues, necesitamos dinero para poderlo validar a nivel clínico, ¿no? En 2015, eso sí, son datos bastante interesantes, se hicieron aproximadamente 1 millón de mastografías y si hiciéramos pruebas rápidas para 1 millón de personas y con una utilidad de 10 pesos por prueba rápida, estaremos hablando de 10 millones de utilidad. Si tuviéramos el acceso a 16 mujeres, que son aquellas que tienen una edad mayor a 40 años y tuviéramos una ganancia con una prueba rápida de 10 pesos, estaremos hablando de 160 millones de utilidad, ¿sí? Y si lo ampliáramos a mujeres de mayores de 20 años, tendríamos 35 millones de mujeres mexicanas que podrían comprar la prueba cada año y estaremos hablando de 350 millones de utilidad si hiciéramos una prueba
rápida con la aplicación de una prueba rápida como esta. Todo eso ha dado obviamente pie a muchas cosas, entre otras más, montamos en el laboratorio un laboratorio de prototipado, es un laboratorio de pruebas rápidas de diagnóstico. Pensábamos que era relativamente sencillo, no lo es, pero la intención, y ahorita mismo estamos trabajando con el desarrollo de una prueba rápida tipo embarazo para poder intentar ponerla a disposición de la gente. Me despido, se me acabó el tiempo y bueno, no sin antes agradecer a toda la gente. Se platica fácil, son prácticamente 12 años de trabajo y la colaboración de personas bastante interesantes, mis colaboradores científicos y obviamente un sinnúmero de estudiantes que han pasado por el laboratorio. Bueno, me despido, muchas gracias. Gracias.